En esta entrevista, como en todas las demás, estamos haciendo un preámbulo para explicar un poco sobre cuál es el contexto de la entrevista con el candidato. Si quieren saltarse directo a la entrevista, pueden nada más mover la barrita de YouTube y pasar adelante. Bienvenidos a otra entrevista de Apolítico. Ese es el preámbulo para la entrevista de Eli Feinsack. Bueno, en esta entrevista no estuviste vos, pero no. ¿Qué pensaste de esa entrevista? Me pareció una entrevista muy saludable, la verdad. Creo que es importante destacar tal vez la capacidad que tiene Don Eli para explicar, ¿verdad? Y como para profundizar. Siento como que tiene un norte muy claro. Sí. Y lo explica muy a fondo. Y eso fue interesante para mí. Eso fue como lo más destacable para mí. Yo creo que Eli, a diferencia tal vez de la entrevista de Fabricio, que pueden ver, ya está disponible, vino muy tranquilo, muy relajado, con una disposición muy abierta a conversar de temas, y creo que hicimos un par de preguntas en relación a sus políticas, a ciertas aristas controversiales de su plan de gobierno, y en ningún momento creo que se sintió atacado o enfrentado, a pesar de que fueran preguntas complicadas, y eso marca de frente una diferencia en cómo se va a realizar la entrevista, porque si el entrevistado no se siente atacado, porque realmente no estamos atacando a nadie, entonces te responde de una manera tranquila y podemos continuar la conversación. De hecho, que me pareció interesante que él mismo se interrumpía cuando se desviaba del tema y se disculpaba. Y Wow. Sí. O sea, discúlpame por haberme desviado, vuelvo al tema, me di cuenta que me alargué en esto, me extendí en lo otro. Y creo que de todos ha sido en este momento, solo nos faltan Wermel y Villalta como otro disclaimer, pero hasta ahora ha sido el que más se ha basado en como datos, ciencia y estudios para presentar sus argumentos. Sí, correcto. Es muy interesante porque siento como que Eli fue o es un candidato que sueña mucho, ¿verdad? En el sentido de que tengo este norte que es casi, ¿verdad? Muy difícil. Utópico. Ideas claras, digamos. Ajá, utópico, digamos, ¿verdad? Pero él en su planteamiento lo tiene muy claro, digamos, o tiene muy claro cómo sería ese camino ahí, por lo menos, o por lo menos eso transmite, digamos, ¿verdad? Yo no soy economista, y no sé qué tan factible en serio y cómo funcionaría eso en la práctica. Sí profundiza mucho, ¿verdad? Y eso es interesante, y creo que su forma de expresarse y de hablar es diferente a los otros candidatos que hemos entrevistado hasta ahora. Totalmente. Creo que para muchas personas puede ser una entrevista difícil de digerir porque se pueden alargar en muchos temas y todo, pero creo que es una en que se podría enriquecer mucho uno, viendo que además es una de políticas muy distantes a la narrativa actual de la mayoría de los partidos. Algo que hemos notado es que muchos partidos hoy tienen una tendencia casi que muy similar. Esta propuesta del Partido Liberal Progresista es muy diferente. Para poder tomar una decisión informada del voto hay que escucharla y realmente tener la oportunidad de ver qué es lo que quiere decir. Si vas a estar de desacuerdo o en acuerdo, todo bien, pero tómate el tiempo de ver todo el programa. ¿Saben qué me llama la atención? Que inclusive antes de empezar a grabar hablamos con él y que le contamos que muchas de las personas que nos habían dicho como por quién votarían o así, o quiénes, ¿verdad? Era como, o quiénes querían que... No, ¿por quién votarían? ¿Por quién votarían? Ah, bueno, ok, sí. ¿Por quién votarían? Muchas personas eran como Elio Villalta. Y mucha gente... Y mucha ha gente, pasado también. Y muchas personas, bueno, inclusive, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, personas con las que hemos conversado nos han dicho como, yo voy a votar por Elio por Villalta. Y es muy loco porque ideológicamente... Son opuestos completamente. Exacto. Parecen estar, ¿verdad? En un opuesto. Y entonces me pareció como interesante lo que dijo Eli al respecto de eso, porque dijo como, es que es un voto de protesta. Que es lo que está diciendo Pietro al final, ¿verdad? Y lo que hablábamos también en el primer episodio de Político, que yo les decía como esta tibieza y esto de ver casi que las mismas propuestas, o sea, por todos los candidatos. Y siento eso, que tal vez destacan estos dos con propuestas distintas, ¿verdad? Soluciones diferentes, e incluso de lo que me cuentan de Eli, porque con Villalta no hemos hablado, de que lo tenía muy bien explicado. Sí, posiblemente José María, ¿verdad? Por lo que hemos visto en el plenario, de nuevo, como acabas de decir, no hemos hablado con él. Creo que atinado a decir José María Villalta, porque entrevistamos a José María. Sí, Villalta, bueno, es cierto. A José María Villalta. Creo que también eso lo destaca, que es como lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Creo que él también tiene
como un norte y una idea muy clara, ¿verdad? De hacia dónde quiere ir. Y creo que cuando estamos hablando de partidos como el Frente Amplio y como Liberal Progresista, es importante que lo escuchen a profundidad y que no se resignen al comentario clásico de no voy a ni siquiera poner atención porque no pueden ganar. La democracia costarricense es muy movida, cualquier cosa puede pasar, y me parece que educarse en este partido, tanto como en el Frente Amplio como en otros terciarios, es todavía más importante en estas elecciones, viendo cómo Restauración Nacional llegó a segunda ronda. Entonces no descarten a un candidato simplemente porque ustedes creen que no tiene chance. Todo el mundo tiene chance. Acordémonos que no sabíamos quién era Carlos Alvarado. No sabíamos quién era Fabricio Alvarado. No sabía que existía. Entonces entremos a esta entrevista con eso en mente y esperamos que la disfruten bastante. Perfecto. Bueno, Angeli, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Queríamos empezar preguntándole un poco sobre su destino político. Hoy el Partido Liberal Progresista es un partido relativamente nuevo en el cual no existen grandes bases, como podríamos hablar de un Liberación Nacional, un PUSC. No cuenta con diputaciones ni alcaldías y es una política contraria a lo que uno diría de la socialdemocracia histórica de Costa Rica. Es un escenario que algunos dirían es adverso. ¿Cómo piensa usted que pueda llegar a la presidencia y eventualmente ejercer un mandato ante estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, Pietro y Kenneth, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. De verdad que es un gustazo estar aquí. Ya me han entrevistado virtualmente, pero primera vez presencial. Bueno, ciertamente nosotros proponemos un cambio importante en Costa Rica. Seguir por el camino que llevamos desde hace un par de décadas no nos va a llevar a nada bueno. De hecho, las cosas se han deteriorado mucho en Costa Rica, sobre todo en los últimos 12 años. Tenemos un desempleo fuera de control y no me refiero al de la pandemia, me refiero a cómo el desempleo se venía desempeñando antes de la pandemia. En la década anterior a la pandemia tuvimos un desempleo promedio del 9.9% a lo largo de una década. Y en los últimos 6 trimestres, año y medio antes de la pandemia, el desempleo promedió el 12%. Eso es brutal. La pobreza en Costa Rica desde mediados de los años 90 no ha disminuido de manera significativa. Hay una pequeña tendencia, una leve tendencia a la disminución, pero básicamente 20% de los hogares costarricenses viven en condición de pobreza. Estamos hablando de casi 3 décadas. Y quisiera decir que es que no hemos hecho nada, porque eso explicaría que los resultados sean tan malos. Pero sí hemos hecho, y lo que hemos hecho es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Una política paternalista, castrante, que condena a las personas en condición de pobreza a seguir en la pobreza dependiendo de dádivas, lo cual les roba su dignidad. Y una proliferación institucional, 23 instituciones en el sector social en Costa Rica, que hacen que el dinero que se invierte, que no es despreciable, es una cantidad muy importante, se termina quedando en una proporción muy alta en los salarios de los funcionarios de esas 23 instituciones. Entonces, si no cambiamos el rumbo, a Costa Rica se la lleva la trampa. Y eso es lo que estamos proponiendo nosotros en el Partido Liberal Progresista, es dentro del cauce de la democracia, ¿verdad? Sin hacer loqueras y rupturas, y dentro del cauce de la democracia y recuperando el espíritu liberal fundacional de Costa Rica, porque la realidad es que los primeros 115, 120 años de la historia republicana de Costa Rica fueron un periodo liberal, donde la mayoría de los presidentes de Costa Rica fueron liberales. Recuperar ese espíritu liberal fundacional de Costa Rica para volver a poner a Costa Rica en un sendero de prosperidad, de crecimiento, de solidaridad con la gente, de resolver los problemas. No podemos seguir dejando los problemas sin solución. Ok. Don Eli, tenemos una pregunta curiosa, porque hemos estado viajando por todo el país recientemente, grabando un documental de comida y tal. Y nos parece que algo que dice mucho de una persona es lo que come. Entonces queremos preguntarle a usted, de platillos costarricenses, ¿cuál era su favorito? Nos hemos dado cuenta que las bocas de cantina son como toda una
cosa, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces queremos preguntarle cuál es su boca favorita costarricense. Híjole, qué difícil. No debería decir esto. Chifrijo. Y la yuca frita. Me trastorna la yuca frita. Okay. Pero de los patacones también. La verdad que en ese departamento soy muy mal portado. Okay. Y le entro a todo. Don Eli, volviendo un poco a esta línea sobre estos valores costarricenses del liberalismo, la socialdemocracia que se han trazado durante tanto tiempo. Parece que hoy las divisiones en Costa Rica no son necesariamente las que vimos en los 90s o en los 2000s entre el PUSCO, Liberación, sino que son peleas ideológicas más basadas en la esfera pública versus la empresa privada. Mi pregunta es, al estar su propuesta bastante basada en la reducción del Estado, en cerrar instituciones, en emerger algunas de esas instituciones, ¿no piensa que de alguna manera u otra esto podría fomentar más división entre estos dos sectores? Bueno, nosotros estamos conscientes de esa situación, pero el análisis de la realidad de Costa Rica nos dice que lo que tenemos es un Estado que ha crecido de una manera desordenada y que no resuelve los problemas que debería estar resolviendo, que se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento económico y para la creación de riqueza, para la generación de prosperidad y de oportunidades para todos. Nosotros no lo planteamos en términos dicotómicos o en términos de maniqueos de buenos contra malos, estos contra aquellos, sector público contra sector privado. En nuestra visión de mundo, el sector público y el sector privado son dos turbinas de un mismo jet. Quisiéramos que sean dos turbinas de un mismo jet. Hoy son dos bueyes que están jalando la misma carreta, pero vamos al ritmo de la carreta. Y lo que queremos es convertirlos en turbinas para que este país despegue, ¿verdad? Entonces, en nuestro discurso, ustedes notarán y ustedes habrán analizado otras ofertas políticas en el pasado, que era un discurso muy confrontativo contra el sector público. En nuestro discurso nosotros decimos, no, el sector público es necesario, pero los abusos y los desperdicios son imperdonables en un país que todavía no es rico. Bueno, serían imperdonables en un país rico también, ¿verdad? Pero aquí estamos desperdiciando recursos que nos podrían ayudar a resolver problemas del país. Entonces, nosotros no lo planteamos en términos de despedir funcionarios, por ejemplo. Queremos hacer una reforma estatal profunda donde entendemos que hay muchos funcionarios que hoy están en ubicaciones donde no pueden hacerle un gran aporte a la sociedad costarricense y que más bien se convierten en un obstáculo, pero que podrían estar en ubicaciones donde podrían darle un valor agregado muy positivo a la sociedad costarricense. Y les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos 23 instituciones sociales, eso quiere decir que tenemos entre presidentes ejecutivos y ministros 23. Por lo menos unas 15 juntas directivas, 23 departamentos legales, 23 departamentos de recursos humanos, 23 proveedorías institucionales. Usted no necesita 23 de cada una de esas cosas para combatir la pobreza. Entonces, algunos abogados de todo ese montón de departamentos legales van a salir sobrando si nosotros fusionamos esas entidades. ¿Qué hacemos con ellos? No hace falta mandarlos a la calle. Podemos ubicarlos donde hacen falta abogados y veamos ejemplos. El PANI a veces recibe denuncias de niños en condición de riesgo, denuncias que no son investigadas o atendidas oportunamente por más de 2 años. Y entonces, para cuando ya la van a atender, ya la situación se volvió incontrolable, ¿verdad? Han sucedido casos de niños que han muerto antes de que llegara el PANI, a pesar de que existían denuncias. Bueno, ahí están haciendo falta abogados. Ahí podemos ubicar algunos abogados. Adaptación social. En adaptación social agarraron la costumbre de, yo creo que más por un tema ideológico que de personal, pero de soltar las golondrinas a la calle sin mayor análisis del expediente. Bueno, ahí están haciendo falta algunos abogados también. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dan orden de inicio para la construcción de carreteras sin haber expropiado los terrenos necesarios para el desarrollo de la obra. Y la excusa siempre es, no hay suficientes abogados. Entonces, podemos reubicar a los funcionarios a donde vayan a dar un mayor aporte a la sociedad costarricense. Y entonces eso le permite al funcionario también recuperar su dignidad, recuperar el respeto por parte de la población. Lo que queremos es ponerlos a ser útiles, ¿verdad? Y me parece que en ese sentido nuestro mensaje no es confrontacional,
sí es mal comprendido. La gente le tiene temor a la palabra cerrar instituciones, o a la expresión, ¿verdad? Cierre de instituciones o fusión de entidades. Pero nuestro objetivo no es despedir funcionarios a tontas y locas, ¿verdad? De hecho, y si ustedes quieren que entremos en eso, podemos hacerlo. Yo puedo demostrar que al Estado costarricense, el problema del Estado costarricense no es la cantidad de funcionarios que tiene. Bueno, tal vez ese tema nos parece súper interesante, la reubicación de diferentes empleados públicos, pero creo que vamos primero como por partes, porque nos interesa también preguntarle sobre esta fusión, cierre, ¿verdad? Forma de reformar de alguna forma diferentes entes estatales, y queríamos saber, ¿verdad? Si usted propone esto, efectivamente, el cierre o la fusión de diferentes entes, queríamos preguntarle puntualmente cuáles y por qué. Okay. Bueno, ahí mencioné una en el ejemplo anterior, ¿verdad? La fusión de las entidades sociales en un solo Ministerio de Bienestar Social. Y ahí básicamente la idea es cortar grasa en la capa burocrática para garantizar que los recursos fluyan hacia los beneficiarios. Porque hoy el 62% de los recursos que se invierten en la política social del país se quedan en planillas. Y nos queda un 38% que no es para la gente pobre. Ese 38% se usa para alquiler de edificios, equipo, mobiliario, cómputo, servicios públicos, flota vehicular, combustibles, ¿verdad? Entonces, al final, lo que le está llegando a la gente pobre del país son migajas. Entonces, ahí lo que se persigue es mejorar la prestación de los servicios que se le brindan a la población en condición de pobreza. Otro que para mí es importantísimo es la creación del Ministerio de la Producción. Costa Rica tenemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería, un Instituto de Pesca y Acuicultura, un Instituto de Turismo, un Ministerio de Industria y Comercio. Estas son todas entidades que lidian con diferentes manifestaciones de la actividad productiva. Entonces, lo lógico es tener un solo Ministerio de la Producción que vele por todos los sectores productivos. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque ahí no es tanto el ahorro, ¿verdad? Son solo 4 instituciones. Aquí hay un tema de formulación de políticas públicas coherentes. Hoy, al tener esta dispersión institucional, voy a dar un ejemplo. Los porcicultores determinan que no pueden competir con la carne importada que entra libre de aranceles y es más barata. Van, se reúnen con el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura dice, sí, tienen razón, como ustedes no pueden competir con la carne importada, vamos a subir el arancel, es decir, el impuesto a la carne importada. Eso encarece la carne importada y le permite al productor nacional competir. Puede ser que el porcicultor se vaya tranquilo para la casa, pero veamos qué otras reacciones me desencadena esto. Primero pensemos en los industriales que producen embutidos. Su materia prima se encareció. Van a tener que vender el jamón, la mortadela, el salchichón, el chorizo más caro. Van a ir a protestar, pero no donde el ministro de Agricultura. Van a ir donde la ministra de Economía, o de Industria más bien, ¿verdad? Que es la que los representa. Y le van a decir, mire, ministra, la decisión que tomó su colega nos encarece a nosotros la materia prima. Y lo más grave de que nosotros tengamos que vender más caro es que en Costa Rica la principal fuente de proteína animal en la dieta de la gente más pobre es el salchichón. Y esto es un dato cierto, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Y entonces cuando usted encarece el salchichón, producto de la protección arancelaria, para ayudarle al porcicultor, quien paga los platos rotos de una manera desproporcionada es la gente más pobre del país, ¿verdad? Porque en Costa Rica todos comemos salchichón y a todos nos encanta un gallito de salchichón de vez en cuando. Pero cuando esa es la única proteína animal que usted se puede comer, ese aumento en el precio implica una pérdida de poder adquisitivo de su salario o de su ingreso, ¿verdad? Pero no solo el industrial, los dueños de las sodas y los restaurantes tienen que encarecer el menú, se les dificulta más atraer comensales, ¿verdad? Pobrecito Johnny Araya, ya el casado de 1,000 pesos ahora va por 3,600, ¿verdad? Entonces ya no puede ir a comer tan a menudo. Los hoteleros, atender a los turistas extranjeros en Costa Rica cada día es más caro. Y si hay que encarecer el menú de los restaurantes de los hoteles, entonces también los hoteleros sufren. Si el hotelero sufre el turoperador.
sufre el transportista turístico, ¿verdad? O sea, sufren todos en el sector, ¿verdad? Entonces, una decisión para ayudarle al porcicultor me desencadena afectaciones en otro montón de sectores. Si usted tiene un solo ministerio de la producción, cuando el porcicultor pide ayuda, va donde la ministra de la producción, la ministra ya no tiene la salida fácil de aumentemos el arancel, porque sabe que a ella misma le van a llegar los industriales, le van a llegar los restauranteros, los dueños de las suditas, le van a llegar los hoteleros y todo el sector turístico. Y entonces no le va a quedar otra que hacer lo que debieron de haber hecho desde el principio, que es sentarse con el porcicultor y decirle, a ver, señor porcicultor, ¿por qué es que usted no es competitivo? ¿Y qué le va a decir? Mire, de ahí, ministra, la electricidad es carísima, los combustibles son carísimos, las tasas de interés son altísimas, las primas de los seguros son carísimas, las cuotas de la seguridad social, las cargas sociales me están asfixiando. Y encima de todo hay un montón de otros costos directamente asociados a la actividad y un montón de impuestos que encarecen, me encarecen a mí la actividad de producir, ¿verdad? Entonces, de ahí me están matando. Don Eli, y otros, digamos, como otros ejemplos, no sé, como en el caso de Recope, el caso de la FANAL. Recope, el monopolio que la ley dice que debe refinar combustibles, que no lo hace 12 años, no tiene ninguna razón de existir. Es un monopolio que existe y encarece el precio de los combustibles, pero no tiene ningún sentido tener un monopolio para importar combustible ya refinado, ¿verdad? Entonces nosotros sí proponemos cerrar Recope, abrir ese mercado a la importación y rescatar, eso sí, la infraestructura que tiene Recope, que es muy valiosa, el muelle petrolero, el poliducto, los tanques de almacenamiento, de manera que cualquier empresa que quiera importar combustibles pueda utilizar esa infraestructura pagando por utilizarla, pagando un peaje. Y que esas empresas serían todas empresas privadas, no sería una institución del gobierno que administra esos recursos. La administración de la infraestructura se puede concesionar, sería lo más eficiente, ¿verdad? Y esto es una cuestión que una oficina con 25 personas lo puede hacer, ¿verdad? Si lo hacemos con una oficina gubernamental, probablemente serán 50, ¿verdad? Porque lamentablemente así funcionan las cosas en este país. Pero realmente es una oficina pequeña comparada con el tamaño que tiene hoy Recope, ¿verdad? Entonces en el espectro no está reformar Recope para que sea esta oficina, sino que cerrar Recope por completo y crear una oficina nueva. Así es. Que sea administrada por una empresa privada o por el gobierno, o por una empresa privada ciertamente de cierre. Mi inclinación y mi preferencia sería sacar ese servicio a concesión, ¿verdad? O sea, la administración de ese servicio a concesión creo que sería bastante más eficiente, pero estamos dispuestos a negociar ese tipo de detalles, ¿verdad? Y en el caso de la FANAL. La FANAL, hoy, para ser honesto, yo no tengo claro si la FANAL es vendible. Da la impresión de que FANAL tiene más deudas de las que podría pagar con sus propios activos, ¿verdad? Lo cual básicamente hace que no tenga un valor real, ¿verdad? Lo que tiene FANAL muy valioso es la marca Cacique, básicamente, que está siendo pésimamente mal administrada, ¿verdad? Es increíble que una empresa que tiene un monopolio sobre la producción de los licores y que tiene una marca tan bien posicionada como es Cacique, tenga pérdidas. Es impresionante. La gente dice, FANAL hay que rescatarlo porque de ahí se alimenta el CNP. Y no es cierto. En los últimos 4 o 5 años, el CNP ha perdido el 95% de su patrimonio cubriendo las deudas de FANAL, ¿verdad? Entonces, realmente la situación es patética con FANAL. Entonces, FANAL no hay transparencia. Nadie sabe realmente, y este gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por transparentarlo, ¿verdad? Nadie sabe realmente cuáles son los activos de FANAL, cuáles son las deudas de FANAL. Han intentado hacer auditorías y las auditorías vienen llenas de anotaciones donde dicen aquí no se puede determinar cuál es la verdadera situación de esta empresa, pero ciertamente no tiene ningún sentido tener un monopolio para la producción de licores en el país. El Estado produce los licores con los cuales nos convierten en alcohólicos para después ir a atendernos en los institutos que crea el Estado para atender el alcoholismo. No tiene ningún sentido. Entonces, perdón. Vale. Entonces,
¿Cuál es su propuesta en relación a la FANAL? Bueno, ojalá que tenga valor de mercado para poder venderla o concesionarla, ¿verdad? Romper ese monopolio, definitivamente. Y la marca Cacique, sí, venderla con una buena ganancia, pues una marca bastante valiosa, ¿verdad? Venderla con una buena ganancia para utilizar esos recursos en las necesidades de la sociedad costarricense. Don Eli, cuando hablamos de estos cierres, ¿cuál es esa línea de tiempo en la que consideramos? Porque, bien usted lo dice, el gobierno de Costa Rica tiene una serie de trabas institucionales, tenemos problemas en la Asamblea de conciliar un proyecto de ley en el cual la mayoría están de acuerdo. Si estamos hablando de reformas enormes, como son los cierres de instituciones de derecho, de golpe, ¿qué tiempo consideran ustedes dentro del partido podría tomar en sus propuestas cerrar el Recope, cerrar la FANAL y crear esos cambios institucionales? Bueno, son ciertamente reformas complejas que no pretendemos que van a estar listas de la noche a la mañana. Parte del trabajo que nosotros hemos hecho es determinar no solo cómo se debe reformar el Estado, sino en qué orden ir haciéndolo. Y uno tiene que empezar con las reformas de menor resistencia, de menor oposición, para ir construyendo confianza en torno a ese tipo de reformas. Por ejemplo, nosotros proponemos fusionar el Ministerio de Economía con el Ministerio de Planificación Económica y con el Ministerio de Hacienda. No hace falta tener 3 ministerios económicos. No sé si ustedes se acuerdan quién es la ministra coordinadora del equipo económico, ¿verdad? Pero coordina el equipo económico, pero absolutamente nadie le hace caso. Y no es un problema de la actual coordinadora del equipo económico. Esto es un problema que viene desde hace 15 o 20 años, que a quien nombran de coordinador no tienen ninguna autoridad sobre los demás ministros, ¿verdad? Entonces se resuelve ese problema de coordinación. Ahora, ¿quién va a salir a la calle a protestar para que preservemos el Ministerio de Hacienda? Yo quiero ver eso. Yo creo que ni Albino Vargas se atreve a salir a protestar para la preservación del Ministerio de Hacienda porque son las joyas de la abuela que hay que conservar, ¿verdad? Entonces, esa es una primera reforma que nosotros podemos empezar, que es de relativamente poca resistencia, que se podría lograr más o menos rápidamente y empezar a ir construyendo esa confianza. No sé si ustedes se acordarán, estaban muy jóvenes cuando fue lo del TLC, que aquí se decía que aquí iban a venir los gringos en helicópteros y de alguna manera se iban a llevar el agua de Costa Rica. Iban a desviar los ríos de Costa Rica para que todos desembocaran en el Potomac, ¿verdad? Carambadas insensatas absolutamente, que lamentablemente una buena proporción de la población se la tragó. Bueno, hoy aquí estamos, 14 años después de que se aprobó el TLC y el agua no se la han llevado, ¿verdad? Entonces sí es importante poder demostrar que este tipo de reformas no persiguen destruir el Estado Social de Derecho, no persiguen dejar centenares o miles de personas en la calle, ¿verdad? De la misma manera que cuando se dio la apertura de la banca, de cuando pasamos de solo tener banca estatal a tener banca privada, no se provocó la quiebra de los bancos estatales y los que han quebrado no han sido producto de la competencia, sino de la mala administración, ¿verdad? Que son el Banco Anglo y el Bancrédito. Cuando se dio la apertura de la telefonía celular, el ICE no quebró, el ICE sigue siendo hoy el jugador dominante en ese mercado, ¿verdad? Entonces hay que ir enseñándole a la población costarricense que este tipo de reformas lo que persiguen es mejorar la calidad de vida de las personas. Y nos llevará a los 4 años ir haciendo las reformas de manera paulatina. Eli, ahí hay un tema interesante que fueron esas, por poner de ejemplo las reformas de telecomunicaciones en Costa Rica, pero por ejemplo podemos apuntar a las enormes confrontaciones que vimos con el combo Elice, por ejemplo, ¿verdad? Temprano, con ¿verdad? Los sindicalistas, con Otón Solís, ¿verdad? Con muchas figuras que salieron prolíficas y hicieron enfrentamientos fuertes. En ese entonces abandonamos por completo la decisión al tener tanto enfrentamiento. Correcto. Si su gobierno no logra conciliar, por ejemplo, estos cierres o estas reformas, ¿en qué se enfocaría un gobierno de liberal, de Eli Feinstein, si hay los enfrentamientos en las calles, si se crea tanta conmoción como se ha hecho en el pasado? El TLC tal vez no vimos enfrentamientos tan fuertes como el combo Elice, pero la historia reciente costarricense sí ha visto fuertes enfrentamientos por parte de los opositores. Sí, es una magnífica pregunta, Pietro. Yo, para la época del combo ICE, yo trabajaba en Casa Presidencial
y a mí me tocó verlo en primera línea. Y recuerdo muy bien el 23 de marzo del año 2000, y lo recuerdo muy bien porque es la fecha de mi cumpleaños y yo cumplía 35 años y en mi casa había una fiesta y el único que no llegó a la fiesta fui yo porque ese día, esa noche, Casa Presidencial fue rodeada y no nos permitían salir y ahí nos quedamos hasta pasada la medianoche, ¿verdad? Y me tocó verlo muy de cerca y aprender de los aciertos y de los errores, sobre todo de los errores. Haber empezado con la más grande de las reformas fue un error. Si el gobierno hubiera empezado por la ruptura del monopolio del INS, por ejemplo, no hubiera habido tanta oposición. El INS no es una institución tan amada como lo es el ICE, ¿verdad? Y entonces si uno va construyendo esa confianza, las cosas se pueden lograr. Si alguna de las reformas definitivamente se atasca y definitivamente va a provocar un caos social que no nos va a permitir avanzar, hay tanto que hacer en el país y hay tantas reformas tan importantes que hacer en el país que no importa, guardamos esa y seguimos con la siguiente. Un ejemplo, guillotina regulatoria. Este país está atascado en una cantidad insólita y exorbitante de regulaciones. Cuando digo regulaciones me refiero a todo, leyes, reglamentos, directrices circulares, toda clase de reglas que le ponen obstáculos a los costarricenses para absolutamente todo. Cuando usted llega a hacer cualquier trámite y presenta 27 documentos y al final le dicen, pero se le olvidó traer la fotocopia de su cédula. Y el muchacho con una fotocopiadora allá atrás y usted le dice, aquí está mi cédula, saque la fotocopia. No, nosotros no podemos sacar la fotocopia. Y perdió su lugar en la fila, ¿verdad? Vaya, saque la fotocopia y enfrente las hacen, ¿verdad? Y cuando regresa, tome ficha, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en un proyecto de guillotina regulatoria que tiene un concepto muy interesante. Esto es algo que desarrollaron unos consultores que se ha aplicado en más de 20 países, ¿verdad? En Corea, en Vietnam, en Suecia, en muchos de los países de las exrepúblicas soviéticas, en México, etc. Que lo que busca es poner a todas las entidades que emiten regulaciones a hacer un análisis costo-beneficio para determinar, primero, si esas regulaciones tienen un fundamento legal. Muchas veces ni siquiera hay fundamento legal para lo que le piden a uno. Y segundo, si esa regulación es estrictamente necesaria. Hay muchas cosas que en 1947, cuando se pusieron en los libros, eran necesarias y hoy simplemente son un estorbo, ¿verdad? Esa autoevaluación que tienen que hacer las agencias, las entidades gubernamentales, después se somete a la revisión de un panel de expertos independientes. Porque si no, por supuesto, todas las instituciones del gobierno dicen, no, mis regulaciones son todas perfectas, ¿verdad? Entonces, este panel de expertos independientes revisa la evaluación, dice, esto está bien, esto está mal, agrégueme tal cosa, esto aquí y allá. Se da un tiempo, pueden ser 6 meses, y a los 6 meses se dice, ok, todas las regulaciones que no lograron demostrar que son necesarias, cae la guillotina, se eliminan. Las que son necesarias pero necesitan ser modificadas, ok, entonces vamos a modificarlas, ¿verdad? Y esto podría dinamizar la economía costarricense de una manera muy importante, podría simplificar la vida de los costarricenses, podría hacer más fácil, por ejemplo, crear una empresa en Costa Rica para poder empezar a producir y crear empleo, ¿verdad? Entonces, es una reforma que también no es fácil, ¿verdad? Y es muy importante y también hay que hacerla. Entonces, bueno, si las calles nos dicen que no se puede fusionar 23 instituciones del sector social, bueno, ok, seguimos con lo siguiente. Tenemos demasiado que hacer para lograr hacerlo en 4 años. Don Eli, tal vez pasando de tema, como usted bien decía, uno de los temas principales para estas elecciones es, o esperamos que sea por lo menos, el tema del desempleo. Queríamos preguntarle cuál sería su plan para atacar este problema. Atacar la raíz de las causas del desempleo. Los políticos tradicionales van a venir y van a decir, nosotros vamos a hacer un plan de inversión de $2,000 millones y vamos a construir hasta pulperías, ¿verdad? Para darle empleo a la gente. Eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que este país se ha vuelto muy caro para producir.
Hace 17 años yo era director de la oficina de CINDE en Nueva York, era director de promoción de inversión extranjera hacia Costa Rica. Y uno de los principales puntos de venta que nosotros teníamos era, y así se lo decíamos al potencial inversionista, la electricidad en Costa Rica es estable, es confiable, es de fuente renovable, limpia y es barata. Costaba más o menos 6 centavos de dólar el kilowatt hora en aquel momento. Hoy, la electricidad en Costa Rica para los industriales cuesta entre 14 y 19 centavos de dólar. En solo 15 años logramos revertir esa situación donde teníamos una de las energías más competitivas de América a tener una de las más caras del hemisferio occidental, ¿verdad? Entonces, hay que romper el monopolio del ICE. Pero hoy, más importante que la ruptura del monopolio, porque el ICE hoy tiene una capacidad instalada terriblemente sobrada. Entonces, aunque usted abra a la competencia, no van a llegar grandes inversiones a poner más capacidad instalada. Más importante que la apertura, en este caso, hay dos reformas que son muy importantes. Una es, hay una oficina que se llama el Centro Nacional de Control de Energía. Esa oficina es la que decide todas las mañanas a dónde va a comprar la energía que se va a distribuir en el país. Y entonces esa oficina hoy la controla el ICE. Entonces, por supuesto, siempre compran de primero la energía generada por el grupo ICE. Lamentablemente, la energía generada por el grupo ICE en general es la más cara. La energía generada por los generadores privados, la energía generada por las cooperativas, por las empresas municipales, es más barata. Entonces, si usted saca ese centro de control del ICE, lo convierte en una oficina independiente cuyo mandato legal es comprar la energía al mejor postor, entonces se ven obligados primero a comprar la energía más barata y solo al final rellenar lo que haga falta con la más cara. Eso cambia por completo el cóctel de precios y entonces nos baja el precio del combustible, de la electricidad. Otra reforma muy importante es la del cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. El ICE hoy utiliza un truco contable mediante el cual deprecia sus plantas en 12 años. Pero una planta generadora de electricidad, dependiendo si es eólica, si es hidráulica o lo que sea, una planta de electricidad puede tener una vida útil de 50, 75, 100 años. Al depreciarla a lo largo de los primeros 12 años, lo que están haciendo es metiendo todo el costo de esa planta en las tarifas de los primeros 12 años. Por eso las tarifas son tan altas en Costa Rica. Entonces, las normas internacionales de información financiera le exigen al ICE registrar contablemente las plantas de acuerdo a su vida útil, ¿verdad? Y entonces tendrían que depreciarla a lo largo de la vida útil. Y entonces el impacto en las tarifas se daría una disminución inmediata de las tarifas del ICE, ¿verdad? Entonces esas dos reformas hoy serían más efectivas para bajar las tarifas que la apertura del mercado. Y en ese sentido, la propuesta para la generación de empleo se basa más en reformas a nivel país, a nivel institucional, que generen inversión extranjera, que fomenten aquí, más allá de un programa específico que decida generar por ejemplo, el canal verde interoceánico, de que algunos hablan, ¿verdad?, de generar, sí, o ciertos proyectos específicos que puedan plantear movimientos de empleo directo, digamos, o que se asimilan, que se dicen que serían de esa manera. Vamos por partes. Y reconozco que en la pregunta anterior me terminé desviando mucho. En esencia es correcto lo que acabas de decir. Reducir los costos de producción en Costa Rica generaría una reactivación sana en el país que permitiría que las empresas empiecen a crecer, a generar empleo, no solo las empresas. Un agricultor que tiene una parcela que diga, bueno, bajaron los costos, me conviene meter tecnología, voy a mejorar la productividad y tal vez puedo contratar un asistente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, costos de electricidad, costos de combustibles, costos de las tasas de interés, de las cuotas de los seguros, de la seguridad social, ¿verdad? Eso es vital disminuirlo para poder generar esa reactivación de la economía y que romper con algo que ha pasado en los últimos años en Costa Rica, que es que tenemos un crecimiento económico divorciado de la generación de empleo. Costa Rica, excepto por el año 2020 de la pandemia, Costa Rica no ha dejado de crecer.
todos los años crece, pero también venía creciendo el desempleo. Y es un fenómeno muy curioso. Hay crecimiento económico, pero aumenta el desempleo. Y la razón es porque producir en Costa Rica es tan caro que las empresas y la gente está buscando formas alternativas de producir sin la necesidad de contratar personal. Entonces, por ejemplo, en nuestro plan de gobierno, nosotros decimos que en las primeras semanas de nuestro gobierno vamos a hacer un llamado para recibir expresiones de interés para desarrollar el Canal Verde interoceánico. Pero esa no puede ser una medida de reactivación económica y generación de empleo, porque solo realizar los estudios necesarios para poder licitar o concesionar esa obra, solo los estudios se pueden llevar 5 o 6 años. Más en Costa Rica, pero en cualquier país, porque estamos hablando de una mega obra que tiene que hacer estudios de impacto ambiental a lo largo de 350 kilómetros de canal, ¿verdad? Que tiene que hacer un estudio de factibilidad que no es nada sencillo, ¿verdad? O sea, si nosotros decidimos, si nosotros tomamos la decisión de darle el banderazo al canal interoceánico desde el primer día del gobierno, no será nuestro gobierno el que lo empiece a construir. Y entonces, ¿cuáles empleos se van a generar en el corto plazo para resolver ese problema, verdad? Ahí estamos amarrados, lamentablemente, a los proyectos que el gobierno haya dejado en la cartera, que estén listos para darles la patada y que arranquen de una vez la construcción, ¿verdad? Por eso le estamos apostando a resolver los problemas de fondo. Don Eli, y una pregunta en cuanto a generación de empleos de calidad, porque hay personas que están sobrecalificadas, ¿verdad? Muchos trabajando en call centers, por poner un ejemplo. ¿Qué propone usted en su gobierno para encontrar un trabajo para estas personas que están preparadas, que fueron a la universidad? El grueso del desempleo en Costa Rica es precisamente la gente que no tiene esas cualidades, ¿verdad? El grueso del desempleo son personas que no terminaron la educación secundaria, que no tienen dominio de otros idiomas, pero ciertamente hay un segmento de la población más educada que está en esa situación de tener trabajos por debajo de sus calificaciones, ¿verdad? Y nuevamente, lo que necesitamos hacer es volver a Costa Rica un destino barato, un país donde producir sea barato, para que la inversión extranjera que ama a Costa Rica pueda venir en mayores cantidades. Nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, para modificar los incentivos, hacer más atractivos los incentivos para llevar zonas francas afuera de la gama. Pero para que esto pueda tener éxito es muy necesario poder reducir los costos de producir en Costa Rica. Hoy por hoy, una empresa como Intel no tiene ningún incentivo de irse a instalar en Pérez Celedón o en Ciudad Quesada, porque no va a encontrar el pool de trabajo del tamaño que ellos necesitan, ¿verdad? Por eso se instalan aquí en el centro donde está la mayoría de la gente. También tenemos en nuestro plan de gobierno una propuesta para dar becas a las personas en condición de desempleo, subempleo, que ahí caen las personas que están, digamos, universitarios, que están manejando Uber o que están en un call center, ¿verdad? Están subempleados. Son personas que están empleadas por debajo de su capacidad. Personas en condición de desempleo, de subempleo y de pobreza, ¿verdad? Darles becas para que puedan matricularse en cualquiera de las docenas de ofertas que hay en el país de capacitaciones o de cursos para adquirir habilidades relacionadas con, digamos, los negocios asociados con la cuarta revolución industrial. Es decir, reconvertirse hacia algo que tenga más salida en el mercado laboral. De ahí, ¿cómo financiaríamos un programa de bonos de este estilo? Porque también, hablando de bonos, hay otra propuesta, si no me equivoco, sobre crear bonos para, por ejemplo, permitir que las personas apliquen a escuelas privadas por medio de un programa de bonos. Estos bonos que suenan súper bien, si se lograran conciliar, ¿de dónde sacaremos el financiamiento en un país donde actualmente tenemos una crisis horrorosa de gasto público? Bueno, es que en Costa Rica no falta la plata, lo que falta es administrarla correctamente. Nosotros estamos destinando entre el 11 y el 13% del PIB a la política social de este país, pero el dinero no le está llegando a los beneficiarios, ¿verdad? Por eso las reformas van amarradas de una de la otra, ¿verdad? Nosotros necesitamos simplificar esa estructura del aparato estatal
para liberar recursos que se puedan utilizar para estas cosas. Por eso decía yo, fusionar entidades para garantizar que los recursos fluyan hacia los beneficiarios. Entonces, todo esto es sin aumentar el gasto público, simplemente racionalizando el gasto para permitir que los recursos le lleguen a quienes deberían de ser los beneficiarios de los programas, que es a quienes no les está llegando hoy, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, no se está planteando necesariamente una disminución de las labores del Estado, es una redistribución de las mismas. Así es. O sea, no pretendemos eliminar los servicios que da el Estado, excepto en aquellos casos donde está comprobado o se compruebe que son programas que ya no cumplen ningún objetivo, ningún cometido, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que queremos hacer es condicionar las ayudas que reciben las personas, por ejemplo, en condición de pobreza, a que se matriculen en cursos que les permitan reincorporarse al mercado laboral. Es decir, dejar de regalar la plata. La gente que recibe la plata regalada o la beca para la beca alimenticia para sus hijos o lo que sea, a cambio de nada, se acostumbran a recibir la plata a cambio de nada. Y entonces no tienen el incentivo para salir de la pobreza, para superarse. En muchas ocasiones lo que pasa es que más bien las reglas del sistema los obligan a quedarse en la condición de pobreza. La red de cuidado infantil. Esto para mí es una de las barbaridades más acabadas que yo he visto. La red de cuidado infantil tiene una regla que si la madre, usualmente la madre, ¿verdad? En 98% de los casos, si la madre consigue trabajo formal y le pagan más que el salario mínimo, ya no tiene derecho al cuidado de sus hijos. Y entonces se le castiga el conseguir trabajo. Si la muchacha se queda en la casa viendo la telenovela o limpiando el piso o lo que sea y manda a los chiquitos al Secudi, perfecto, se lo reciben. En el momento en que ella consigue un trabajo, si le detectan que consiguió el trabajo, pierde el derecho a tener el niño ahí. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a esa muchacha? Quédese en la casa viendo la telenovela. Entonces, nosotros ese tipo de cosas las queremos cambiar para que las ayudas que brinda el Estado las reciban quienes las tienen que recibir, pero primero sin castigar a quien finalmente obtiene un trabajo, pero ayudando a las personas que hoy están desempleadas porque no tienen el skill set necesario para obtener un buen trabajo, ayudándoles a obtener ese skill set. Y por eso condicionar la ayuda a que se matriculen en la infinidad de cursos que existen para ese tipo de cosas. Don Eli, yo tengo una pregunta sobre las personas que están planteando reposicionar a nivel nacional, y que esos trabajadores que usted dice, bueno, un abogado que no funciona en una institución, que tal vez pueda llegar a otra. Bien sabemos que el Estado puede ser muy, muy bueno y podemos hacer muchas organizaciones, pero el Estado no necesariamente es un empleador perfecto. No podemos asumir que todas esas personas van a conseguir un empleo necesariamente. ¿Qué se hace con estas personas? Con esas personas que tal vez tienen una edad ya más avanzada, no se pueden reacoplar o simplemente no quieren, también es muy posible. Y no lo digo necesariamente en términos de eficiencia o de gestión, ¿verdad? Pero sino más, ¿qué pasa con su estado laboral y su seguridad económica? Porque si bien ustedes dirían en la economía liberal, bueno, no es responsabilidad del Estado velar necesariamente por todo el mundo, o no sé si lo dirían, pero ¿qué hacemos con esas personas que no pueden laborar o no quieren o no pueden reacoplarse en otro sector económico del Estado? Bueno, yo creo que eso será en la minoría y ya ha sucedido en el pasado, digamos, cuando se tomó la decisión de reducir Habdeba, ¿verdad? Y de la mano de eso se tomó la decisión de pagarle a las personas por el retiro anticipado, ¿verdad? De permitirles, por ejemplo, una pensión anticipada o ciertas ayudas para que se puedan sostener durante algunos años hasta completar las cuotas necesarias para poder pensionarse, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos, y yo tengo la respuesta clara, ¿verdad? Muchas veces es más eficiente para el Estado mandar a esas personas para la casa recibiendo esa ayuda para obtener la pensión anticipada, que mantenerlos en un puesto donde no están dándole un valor agregado a la sociedad, ¿verdad? Porque agilizar el funcionamiento del Estado puede traducirse en crecimiento económico por la vía de una mayor eficiencia. Mantener la ineficiencia del Estado, porque pobrecitas esas personas,
nos puede hacer más bien perder crecimiento económico y perder un montón de oportunidades afuera en el sector privado, que es el que financia estas ineficiencias, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, si hay un plan para asumir la responsabilidad de estas personas que no necesariamente se puedan acoplar, viendo en esta explicación que usted da que no necesariamente es un número grande de personas, entonces no se desampararían esas personas, se acoplaría algún tipo de plan para que eso suceda. Exacto. No pretendemos venir a provocar un caos social. Yo podría decir, bueno, vamos a cerrar todo ese montón de instituciones y los que sobran, y que se vayan para la casa. Bueno, eso sería la garantía de que las reformas propuestas no avancen. Y la política, el tipo de política que a mí me gusta hacer no es testimonial, no es simplemente pararme aquí a decir ideas locas que teóricamente suenan muy lindas, pero que en la práctica tienen 0% de probabilidad de llevarse a cabo, sino que yo quiero mover a este país en la dirección correcta, en la que yo considero que es la dirección correcta, y en el Partido Liberal Progresista consideramos que es para donde tiene que ir. Don Eli, y una pregunta en este tema de reubicar a personas. ¿Qué tan factible es legalmente? Digamos, si una persona trabaja en X ente estatal, moverlo a otra, eso me imagino que implicaría un proceso como de despido y recontratación, ¿verdad? No. ¿O no? No necesariamente. No sería así. Porque lo que me imagino es que si hay que recontratar a una persona en otra institución, posiblemente tengan que abrir esa plaza a concursar. No, en realidad las plazas de los funcionarios públicos se pueden trasladar de una institución a otra por medio del servicio civil. Aquí el problema es la gran dispersión de regímenes de empleo público que hay. Eso lo viene a corregir parcialmente la ley de empleo público que está en discusión en este momento, ¿verdad? Y para mí es muy importante que se apruebe esa ley de empleo público, a pesar de que se ha ido diluyendo con el trámite legislativo, ¿verdad? Pero digamos, en lo que es el gobierno central, usted perfectamente puede trasladar personas de un ministerio al otro y se trasladan con su plaza. Simplemente se justifica por qué es necesario que este grupo de abogados que hoy están en el Ministerio de Trabajo, por decir algo, ¿verdad? Son más necesarios en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y se trasladan con todo y plaza. La idea no es crear nuevas plazas. En todo caso, si hubiera que crear una nueva plaza en el MOP para recibir a ese abogado, habría que cerrar la plaza que deja vacante en la otra institución, porque no vamos a aumentar la planilla estatal. Dentro de una pregunta como de teoría económica, ¿de qué es la propuesta económica, digamos, en términos de algunos términos que la gente tal vez cuestiona? Yo no sé si ustedes, y de hecho esa es la pregunta, que si ustedes consideran esto un eje central de su modelo económico, es el modelo Reaganomics o Trickle-Down Economics, o, ¿verdad? Bueno, que se refiere a políticas económicas que suelen favorecer a unas personas que generan riqueza arriba y esa baja para abajo, ¿verdad? Bajo la noción laissez-faire. ¿Usted consideraría eso un modelo económico que representa al Partido Liberal Progresista o no se afilian a este tipo de modelo económico? No, para nada. Ciertamente no tenemos ningún problema con que la gente más pudiente del país tenga empresas y generen empleo, porque son necesarios. De hecho, más del 60% de los trabajos, de los puestos de trabajo en este país son generados por las grandes empresas, ¿verdad? Pero nuestra propuesta más bien está diseñada para que el pequeño emprendedor y el pequeño empresario pueda prosperar y pueda surgir. En Costa Rica tenemos una fijación con lo pequeño que es malsana. Dicen en inglés, small is beautiful, pero una empresa no puede nacer para quedarse pequeña. Más allá de que, no sé, vos decidís que querés tener una vida tranquila y te fuiste para la playa y abriste un restaurantecito y con 10 mesas vos vives tranquilo y te levantás en la mañana a surfear y a mediodía abrís el restaurante. Pero en general, las empresas tienen que tener la posibilidad y la perspectiva de poder crecer. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ayudarle a la gente común, quitándole el montón de trabas que hay, quitándole el montón de impuestos que hay, para que puedan crecer y prosperar, para que se puedan generar oportunidades para sí mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta para crear en Costa Rica las condiciones para desarrollar un hub de innovación en Costa Rica, como hay en Santiago de Chile, en Berlín, en Londres, en Tel Aviv, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que el joven costarricense que está preparado tenga como opción crear su propia empresa
generar innovación tecnológica, interactuar de tú a tú con las empresas multinacionales, pero que su única alternativa no sea ir a trabajar en zona franca, cosa que nos parece maravilloso, ¿verdad? Las zonas francas le han hecho un enorme aporte al país, pero esa no debería ser la única opción para un joven que tiene esas cualificaciones que le permiten trabajar en Intel o en Boston Scientific. Hemos estudiado los ejemplos de estas ciudades que mencioné, ¿verdad? Cómo es que Santiago de Chile o Berlín o Tel Aviv lograron convertirse en centros mundiales de innovación y desarrollo tecnológico. Hemos estudiado eso. Y por ejemplo, en el caso de Israel, hoy la principal fuente de inversión extranjera en el país no es cuando una empresa como Google o Intel vienen a poner centros de investigación y desarrollo en Israel, que los tienen, ¿verdad? La principal fuente de inversión extranjera hoy es la compra por parte de esas empresas de los startups israelíes, de los emprendimientos tecnológicos israelíes que están desarrollando tecnología de punta, y vienen estas empresas y dicen, me gusta eso. Waze es un emprendimiento que, si mal no recuerdo, lo compraron con $1,000 millones, lo compró Google. $1,000 millones, era una empresita con 14 muchachos de 25 años, ¿verdad? Entonces, eso es hoy la principal fuente de inversión extranjera allá. Bueno, nosotros queremos crear las condiciones para que, en primer lugar, Costa Rica desarrolle su propia industria de base tecnológica, pero entendiendo que estos son emprendimientos que empiezan desde cero, pequeño, para que puedan crecer. Entonces, no es trickle-down economics, esto es trickle-up economics. Esto es permitir que las personas en Costa Rica que tienen mucha iniciativa y buenas ideas puedan llevar a realizar esas ideas. Y eso va a generar mucho mayor crecimiento económico que simplemente bajar los impuestos a los ricos, que es el Reaganomics, ¿verdad? Así que estamos muy alejados de esa versión simplificada. Don Eli, hablando de todo este tema de desempleo y generación de empleo, ¿usted diría que esta es la industria más importante para la generación de empleo? ¿Cuál sería como esa industria principal de generación de empleo? Kenneth, yo soy liberal. Los liberales no le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Los liberales buscamos crear las condiciones en el país para que producir en este país sea sencillo. Y de ahí, si viene alguien y pone una planta procesadora de cáñamo industrial, o viene alguien y desarrolla un protocolo de comunicación por ondas ultrasónicas, como Alan Matarrita, de Sonar Company, si no lo conocen deberían invitarlo no a político, ¿verdad? Pero a algún podcast de ustedes. ¿Cómo se llama? O si viene alguien a crear un producto que le da valor agregado a la producción agrícola del país, lo que sea. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear las condiciones para que todos los sectores productivos del país puedan prosperar. Y no nosotros, desde el gobierno, escoger y decir, no, aquí vamos a crecer a punta de café. Yo recuerdo, y son historias que lo marcan a uno. Yo tengo un tío, mi tío Germán, que tiene 91 años. 90. Mi tío es de Guapiles. Él creció en Guapiles, fue a la escuela allá, toda la caramba. La familia de él toda la vida vivió allá. Y en los años 80, bueno, él fue ministro de salud en el gobierno de Daniel Oduber. Estoy hablando de 1974, ¿verdad? En los años 80, cuando viene el gobierno de Luis Alberto Monge con Volvamos a la Tierra, el Ministerio de Agricultura se fue y convenció a un montón de personas con fincas o agricultores de que el futuro era el palmito. Y mi tío tenía fincas, sigue teniendo fincas en Guapiles, ¿verdad? Y sembró todas sus fincas de palmito, porque de ahí, si el gobierno de su partido decía que había que sembrar palmito, hay que sembrar palmito. Y el cuento que les metieron es que los chinos iban a comer palmito, y como eran en ese momento 1,000 millones de chinos, eran un montón de chinos y no iba a alcanzar el palmito para alimentarlos. Y los chinos iban a incorporar el palmito en el chop suey. Bueno, donde mi tío, que era como una especie de gamonal en el pueblo, sembró palmito, y la gente dijo, si el doctor sembró palmito, esto es lo que va. Todo Pocosí sembró palmito.
Y donde Pocosí vio donde Guásimo vio que Pocosí había sembrado palmito, todo Guásimo sembró palmito. Y entonces después vinieron Matina y Siquirres. Y de pronto cuando usted se da cuenta, básicamente del túnel del Surquí para acá, hasta Limón, todo estaba sembrado de palmito. Y a los 3 años de que sembraron palmito, un día me llama mi tío, yo estaba en la universidad, y me llama y me dice, mira, te quiero llevar a conocer mi finca. Yo nunca había ido. Y vamos, interesante. Y ya cuando llegamos me dice, necesito que me ayudes. No sé qué hacer con todo este palmito. Yo, ¿cómo? No sé qué hacer con todo este palmito. Sí, no tengo a dónde colocarlo. Yo, hey, huevón, perdón por el francés, pero ¿cómo fue a sembrar esta cantidad de palmitos sin tener mercado? No, es que el gobierno nos dijo que había que sembrar palmito. Lo que pasa es que ahora, como todo el mundo sembró palmito, no hay dónde colocarlo. Y para hacer el cuento corto, pues ya lo hice bastante largo, todo el mundo tuvo que botar las matas de palmito y perdieron el palmito porque en ese momento en Costa Rica había una empresa que procesaba el palmito y lo vendían en el más por menos. Y no había, para la cantidad que se sembró, no había mercado. Y por supuesto los chinos no le metieron palmito al chop suey. Entonces el gobierno no tiene que decirle a la gente lo que tiene que producir. El gobierno le tiene que crear a todas las personas las condiciones para que lo que ellos decidan producir bajo su propia responsabilidad tengan la probabilidad de tener éxito. Hay un tema dentro de la producción y yo creo que dentro de las filosofías liberales que alimentan preocupaciones en cuanto al medio ambiente. Hay muchas personas que piensan que entre más se permita o se sea el Estado permisivo, que eso se va a traducir a ser permisivos con los abusos del medio ambiente. Yo tengo una pregunta que si usted considera las acciones de proteccionismo del medio ambiente como una prioridad para un gobierno liberal. Sí, y de hecho uno de los 5 ejes del plan de gobierno que anunciamos recientemente es precisamente un ambiente sano que sea compatible con el desarrollo económico. Lo que creemos es que hay que cambiar el enfoque de las cosas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica nos encanta lo que en inglés llaman el grandstanding, ¿verdad? O el virtue signaling. Entonces vamos a Glasgow a decir que nosotros somos los más cargas y que hacemos las cosas más innovadoras y toda la carambada, pero mientras tanto tenemos la cuenca hidrográfica más contaminada de todo Centroamérica. Tenemos una contaminación del aire en el Valle Central voraz, ¿verdad? Entonces, andamos tratando de resolverle al mundo el problema del cambio climático, entendiendo como el problema del cambio climático el tema de las emisiones, donde Costa Rica aporta el 0,0013% de todas las emisiones del mundo, ¿verdad? Y no hemos hecho absolutamente nada, por ejemplo, en temas de adaptabilidad y resiliencia. Nuestra infraestructura no está adaptada al cambio climático. Y entonces cada vez que se viene un aguacero más fuerte de lo común, estamos perdiendo puentes, estamos perdiendo tramos de carreteras, se nos deslavan las laderas de las montañas, perdemos un montón de casas, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque es para darle más, digamos, considerando la adaptabilidad al cambio climático, porque el cambio climático es una realidad con la que tenemos que vivir. Pero sí tenemos que entender que la frase desarrollo sostenible está compuesta de 2 vocablos. Si no hay desarrollo, no es sostenible. Si es pura conservación sin pensar en las necesidades humanas, no va a haber esa conservación, porque la gente se va a meter clandestinamente a los parques nacionales, a extraer oro, a cazar animales o a botar árboles, porque la gente necesita comer de algo, ¿verdad? Entonces, sí creemos que para que la gente modifique sus patrones de conducta, tiene que haber incentivos económicos que les digan, que les den la señal de que comportarse de una manera responsable y respetuosa con el medio ambiente tiene que valer la pena para ellos. Dentro de eso está la consideración de explorar o explotar recursos naturales como el oro o el gas o el petróleo. Bueno, en nuestro plan de gobierno claramente decimos que estamos en contra de la explotación del petróleo y del gas natural. El oro creemos, o los recursos minerales en general, creemos que sí pueden ser aprovechados de una manera responsable y estamos proponiendo modificaciones en el Código de Minería para
para poder hacerlo de esa manera. La catástrofe que provocamos en Cruzitas es precisamente el resultado de esa política inconsciente de la conservación a cualquier precio. Si se hubiera permitido el aprovechamiento ordenado de ese recurso, jamás se hubiera provocado el desastre ambiental que se provocó en Cruzitas, ¿verdad? Y creo que la historia es muy rica, la historia de la humanidad es muy rica en ejemplos de que las prohibiciones no funcionan. Desde la prohibición del guaro en Estados Unidos, bueno, del licor en Estados Unidos, ¿verdad? Todas las políticas públicas que lo que persiguen es la prohibición de las drogas. No hay una guerra más ineficaz, yo creo que no ha habido una guerra más ineficaz en la historia de la humanidad que la guerra contra las drogas, ¿verdad? Entonces, esas prohibiciones terminan en catástrofes. Minería a cielo abierto, en el caso de Cruzitas específicamente, pero fuera de Cruzitas en general, ¿se consideraría? La minería a cielo abierto no necesariamente, ¿verdad? Por eso digo, creo que hay formas responsables de aprovechar los recursos. Confieso que yo no soy técnico experto en esa materia, ¿verdad? Entonces, no sé exactamente cuáles son las tecnologías que permiten el aprovechamiento de una manera más responsable, pero existen en el mundo. En nuestro equipo de plan de gobierno tenemos 2 o 3 geólogos expertos en la materia que, ¿cómo se llaman? Sí, nos dicen que se pueden aprovechar estos recursos sin provocarle un daño al medio ambiente, ¿verdad? O con un daño controlable y mitigable al medio ambiente, ¿verdad? Entonces... Y en materia marítima, en cuanto al aleteo, por ejemplo, Costa Rica hoy es el 6º país exportador de aletas de tiburón y según un decreto pronunciado en el gobierno de Luis Guillermo Solís, los tiburones no son vida silvestre, sino en vez una especie comercial. ¿Está usted de acuerdo con este decreto? ¿Y qué haría? ¿Revertiría? ¿Resolvería? ¿Cómo haría Eli Feinsack? Plantear una pregunta desde la más absoluta irresponsabilidad de un gobernante tan irresponsable como Luis Guillermo Solís es una maravilla para el que la tiene que contestar, ¿verdad? El tiburón no debería ser una especie comercial. Sin embargo, la regulación del tiburón en Costa Rica es la típica regulación que nos encanta en Costa Rica, donde de la boca para afuera decimos vamos a protegerlo y en realidad lo que creamos fue una regulación donde estamos haciendo así, ¿verdad? Como que no vemos, pero estamos viendo. Se estableció que en la pesca comercial de palangre, a la pesca de palangre se le permite un porcentaje de pesca incidental, que no puede superar el 15% del total de esa pesca, ¿verdad? Y entonces, ellos llevan 40 toneladas y de esas 40 toneladas, hasta 6 pueden ser pesca incidental. Y la realidad es que hoy están activamente buscando tiburón, porque tiene mercado aquí en Costa Rica, ¿verdad? También están activamente buscando especies que tampoco deberían de ser de interés comercial, como el marlin, el pez vela, etcétera, ¿verdad? Y lo que pasa es que al final de cuentas aletean en el barco, llevan al puerto los troncos, ¿verdad? Los cuerpos de los animales, y ya una vez que usted tiene el cuerpo ahí es muy difícil saber si eso era un marlin, era un tiburón, era lo que sea. Entonces ahí se pasa gato por liebre a lo loco. Entonces ese porcentaje de pesca incidental definitivamente tiene que ser reducido, tiene que ser eliminado, y en el caso específico del tiburón, la protección, ¿cómo se llama? Para esa especie. En términos de agroquímicos, Costa Rica hoy es el importador número 1 de agroquímicos en el mundo y somos de los que más utilizamos estos. De hecho, que según Estado de la Nación, la importación había aumentado un 37% en los últimos 5 años. ¿Qué haría usted? Hoy es un recurso que los piñeros usan abiertamente, que los arroceros, ¿verdad? ¿Cómo se enfrentaría usted a corregir o absolver este problema que tenemos hoy con los agroquímicos en el país? Ese es otro tema de esos que uno dice, ¿quién diantres está pensando en las regulaciones de este país? Resulta que desde hace aproximadamente 15 años, en Costa Rica no se permite el registro de nuevas moléculas, o sea, nuevos agroquímicos.
Entonces, estamos obligando a nuestros agricultores a utilizar agroquímicos de vieja generación. Eso es como que ustedes para desarrollar este proyecto tuvieran que usar iPhone 4 en vez de cámaras y toda la carambada, ¿verdad? Porque no les permitimos algo más moderno, ¿verdad? Entonces, desde hace 15 años no se permite la inscripción de nuevos agroquímicos. Estamos obligando al agricultor costarricense a utilizar agroquímicos de vieja generación que son más dañinos para el medio ambiente, más nocivos para la salud humana, incluyendo la del agricultor y la del consumidor, y menos eficaces, lo cual obliga al agricultor a utilizar mayor cantidad. Hoy existen agroquímicos de nueva generación que son menos contaminantes, menos nocivos y más eficaces, con lo cual habría que utilizar menos cantidad, con lo cual podríamos importar menos agroquímicos, más inteligentemente. Pero aquí algún funcionario público se le ocurrió que como los agroquímicos de nueva generación son contaminantes, no se deben permitir. Pero resulta que los que tenemos son más contaminantes. Y eso, bueno, eso se resuelve abriendo ese registro de agroquímicos, homologando los reconocimientos de los agroquímicos que hagan Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad? Permitir que un agroquímico que ya tiene la inscripción en Europa se pueda utilizar aquí en Costa Rica. Lo más grave es que a algunos productores costarricenses les estamos cerrando mercados, porque hay mercados que ya no permiten el ingreso de producto que haya sido tratado con los agroquímicos que estamos usando en Costa Rica. Don Eli, en cuanto a transporte privado, ¿considera usted importante que el próximo gobierno incentive el uso de vehículos que no utilicen combustibles fósiles? ¿Cómo ve usted desde su óptica este tema? Yo sí creo que es una meta válida de política pública fomentar el uso de tecnologías limpias. Fui muy crítico del mamarracho de ley que se aprobó para incentivar los vehículos eléctricos. Escribí un artículo en La Nación antes de que se aprobara, diciendo, yo sé que las motivaciones de quienes proponen este proyecto de ley son beneficiosas, las motivaciones, pero este proyecto de ley está tan mal diseñado que no va a dar los resultados. El proyecto de ley, en la motivación, ¿cómo se llama esa? La introducción que traen las leyes, una carambada de motivación, no sé qué. Uh-huh. Decía que el objetivo de la ley era que a lo largo de 5 años se sustituyeran 100,000 vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Por los vehículos contemplados en esa ley. Hoy estamos terminando el 4º año de aplicación de la ley. El gobierno dice que se han inscrito aproximadamente 4,500 vehículos eléctricos. Pero cuando uno revisa la lista, 3,000 de ellos son carritos de golf. O sea que lo que hemos logrado a lo largo de 4 años son 1,500 vehículos. Entonces, voy a reiterar, yo sí creo que es un objetivo válido de política pública fomentar el uso de tecnologías limpias, pero el diseño de la política pública tiene que hacerse con el cerebro y no con el trasero, como hicieron esa ley, ¿verdad? Para empezar, esa ley lo que hizo fue tratar de escoger una tecnología ganadora. Ellos dijeron solo vehículos eléctricos o híbridos recargables. No, mentira. No. Solo vehículos eléctricos, ¿cómo era? Excluyeron a los híbridos y excluyeron a los de hidrógeno. Yo, como dije anteriormente, yo soy liberal. Yo a usted no le voy a decir si usted tiene que usar Android o iPhone. Yo a usted no le voy a decir si usted tiene que usar Betamax o VHS. Y yo a usted no le voy a decir si usted tiene que usar un vehículo de hidrógeno, un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido recargable. El mercado es el que va a decidir cuál tecnología es la que va a ganar. Bueno, ese proyecto de ley trató de definir de antemano cuál era la tecnología ganadora. Y le apostaron a una tecnología que todavía hoy sigue siendo muy cara como para masificar el uso de esos vehículos en un país como Costa Rica. Así que con leyes redactadas con el trasero realmente muy difícil avanzar. Y en cuanto a transporte público, buses o taxis, ¿habría alguna motivación para pasar esos a energía renovable? Sí, nuevamente entendiendo las limitaciones de la tecnología y los altísimos costos que todavía hoy representan, ¿verdad? Yo creo que es importante reconocer que
Todavía estamos en la etapa en que debemos estar promoviendo tecnologías de transición y no forzar la utilización de tecnologías que todavía comercialmente no han llegado al punto, digamos, de masificación, ¿verdad? Un bus eléctrico puede costar el doble de un bus de combustión o hasta más, y eso se reflejaría en las tarifas de los usuarios, ¿verdad? La solución que han propuesto hoy las concesiones de buses duran 7 años, y la solución que están proponiendo es duplicarles la vida, llevarlas a 15 años. Ninguna batería de bus eléctrico dura 15 años. Ninguna batería de carro eléctrico dura 15 años. Y entonces, ese bus eléctrico, al cabo de cierto tiempo, hay que hacerle una reinversión enorme para que pueda seguir funcionando. Hay que cambiar la batería, ¿verdad? Y entonces, los costos pueden ser muy elevados todavía en esta etapa. Entonces, ese cambio que yo creo que hay que darlo de una manera gradual, utilizando tecnologías de transición menos contaminantes, pero sobre todo yo creo que si queremos ponernos serios, tenemos que entender que la columna vertebral de un sistema de transporte público tiene que ser un tren de pasajeros. Que nos incentive a dejar el carro en la casa o que nos incentive a vender el carro y no comprar otro, ¿verdad? Yo tuve la suerte de trabajar en Nueva York, en Manhattan, 2 años. Yo me iba al trabajo en bus. Yo adentro de Manhattan me movía en el metro, en el subway, ¿verdad? Y nunca me hizo falta el carro. ¿Por qué? Porque tenés un servicio que es perfectamente confiable. El bus que pasaba por mi casa, yo tenía que agarrar el de las 7:03 porque me dejaba a las 7:50 y yo entraba a mi oficina a las 8 y me daba perfecto. Si yo llegaba a la parada a las 7:04, el bus ya se había ido, ¿verdad? O sea, no era para ticos el sistema, ¿verdad? Y muy rara vez se atrasaba ese bus. Muy rara vez. Entonces, si usted tiene un sistema de transporte público confiable, de calidad, donde la gente puede ir cómoda, la gente va a ir dejando el carro en la casa. Entonces, ¿hay un plan de su gobierno para realizar un proyecto de movilización de ese tipo? Ahorita estamos viendo el tren eléctrico, que bueno, que recientemente ya se está probando. ¿Cómo se podría expandir? Porque además el tren eléctrico, digamos, está atacando cierta población de la GAM, pero al final está movilizando a muy poca gente. Nosotros, por eso dije, la columna vertebral debe ser un tren eléctrico, no este tren eléctrico. Este proyecto es otro de esos proyectos redactados con el trasero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la prisa por dejar algo hecho y poder ponerle una plaquita y que diga tal presidente inauguró esta carambada, ¿verdad? O tal presidente puso la primera piedra, que eso es lo que le encanta hacer a los políticos tradicionales de este país, que dijeron, bueno, agarremos las vías existentes, el derecho de vía existente, y diseñemos el tren a lo largo de ese derecho de vía. Ahora, pongámonos a analizar. El derecho de vía existente es de un tren construido hace 150 años. Tanto el tren al Atlántico primero y al Pacífico después fueron construidos o empezados a construir en la década de 1870. Hace 150 años, 140, 150 años. El diseño de esos trenes se hizo para sacar producto del Valle Central a los puertos, al Pacífico y al Caribe. No se hizo pensando en movilizar personas. Pero además, en 1870, Costa Rica, San José y la GAM no tenía la población que tiene hoy. Un tren que no toque puntos como Desamparados, Alajuelita, Atillo, Guadalupe o Goicoechea, Tibás, no tiene ningún sentido. Ahí es donde vive el grueso de la población. Si usted no les resuelve a esas personas el problema de movilidad y los obliga a tomar un bus para entrar al centro de San José, no ha resuelto absolutamente nada. Entonces, este tren no funciona. Un tren bien pensado y un tren bien diseñado debería ser la columna vertebral de un sistema de transporte público. ¿Y hay un plan efectivo para este
tren que usted menciona, uno que sí pase por estas zonas, que podamos costear ante la situación financiera que tiene el país actual? Bueno, en este momento nosotros no tenemos ese tren diseñado. Lo que hicimos fue analizar la propuesta que hizo el gobierno para llegar a estas conclusiones. Y ciertamente, cuando nosotros llegamos a gobernar, replantearemos ese proyecto para poder hacer algo que no nos va a tocar inaugurar a nosotros, pero algo que tenga sentido, algo que resuelva los problemas de movilidad. El tren no es para tomarse una foto el día de la inauguración, el tren es para resolver problemas de movilidad urbana. Y entonces, en ese sentido, hay que trabajarlo, ¿verdad? Yo quería saltar a un tema que creo que a muchos les llama la atención. Quiere saber, don Eli, si usted promovería un Estado laico. Yo creo que el Estado debe ser laico, pero no creo que esa debe ser una prioridad en este momento. Me parece que caer en ese tipo de temas que polarizan a la población y que nos llevan a elegir entre Guatemala y Guatepeor en las elecciones, porque esos temas se tienden a inclinar hacia los extremos, ¿verdad? Y el que no esté dispuesto a asumir una posición extrema en la campaña política, pierde en ese contexto, ¿verdad? Entonces, pongamos prioridades. Yo pertenezco a una religión absolutamente minoritaria en este país. Yo nunca he sido discriminado por mi religión. Hay carambadas raras. Hoy en la mañana comentaba con mi periodista que está aquí presente. Yo tengo dos títulos de matrimonio. Yo me tuve que casar por lo civil porque mi matrimonio religioso no es reconocido por el Estado costarricense. Entonces, en ese sentido uno dice, el Estado debería ser laico, debería ser ciego ante las creencias de las personas. Todos los matrimonios deberían de ser reconocidos o todo el mundo debería de casarse por lo civil y cada uno con su fe dentro de su fe, ¿verdad? Pero eso me va a poner arroz y frijoles en los platos de esas 400,000 personas que están desempleadas. O de ese 1,300,000 personas que están hoy en condición de pobreza. Entonces, ¿polarizamos la elección alrededor de estos temas? ¿O nos dedicamos y nos concentramos en hablar de cómo resolver los problemas que hoy agobian a la población costarricense? ¿Cómo hacemos para sacar a ese 1,300,000 personas de la pobreza? ¿Cómo hacemos para lo que en 27 años no se ha logrado, reducir la pobreza, sea una realidad? Y no tiene nada que ver con este tipo de temas. Yo quería preguntarle, sobre un tema que tal vez no se menciona mucho y no es necesariamente un eje central, pero que resulta interesante, es sobre las relaciones con Centroamérica. Centroamérica ahorita está pasando un momento muy complicado. El gobierno, la dictadura de Daniel Ortega acaba de reinstaurarse con las elecciones fraudulentas. En El Salvador tenemos a Nayib Bukele diciendo que es el dictador del mundo mundial. En Honduras tenemos a Juan Orlando con serios lazos al narcotráfico. ¿Qué sería el gobierno de Defensa en vista a Centroamérica? ¿Cómo considerarían ustedes alianzas internacionales? Yo sé que el Partido Liberal tiene ciertas afiliaciones en Alemania, pero pensando más como en Centroamérica específicamente, ¿cómo piensan ustedes esas afiliaciones internacionales? Bueno, como partido tenemos afiliaciones con algunos partidos también en Centroamérica. Por ejemplo, Félix Maradiaga, que es uno de los primeros precandidatos que Daniel Ortega metió a la cárcel. Nosotros entrevistamos a la esposa. Sí, correcto. Félix ha estado aquí en Costa Rica varias veces, hemos estado juntos en un montón de actividades y su partido político en Nicaragua, que es de afiliación liberal, también, por medio de la Fundación Naumann para la Libertad, que es del Partido Liberal Alemán, ¿verdad? Compartimos muchísimas cosas. Ahora, la realidad centroamericana es la que es. Y nosotros desde Costa Rica no la vamos a poder resolver. Tenemos que lidiar con esa situación. Nosotros estamos claros que la integración económica en el sentido de fronteras más fluidas y el intercambio comercial es beneficioso para todos, es beneficioso para nosotros y hay que mantener los lazos mínimos de cordialidad necesarios para poder continuar con eso. Tenemos una población nicaragüense muy importante aquí en el país y no podemos simplemente dejar de hablar con la dictadura nicaragüense porque es lo que es una dictadura, ¿verdad?
Pero sí vamos a liderar esfuerzos internacionales para provocar un cambio, una vuelta a la democracia en Nicaragua, y para tratar de conservar las cosas dentro del cauce o los cauces de la democracia en todo el resto de Centroamérica. Y yo tengo una última pregunta en respecto a salud, nada más cambiando. Recientemente leí una nota de que ustedes no están de acuerdo con los códigos de QR, que es un tema bastante controversial, para terminar aquí como entre temas que pueden ser controvertidos. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se opondrían a este recurso que ya ha sido utilizado en muchísimas partes del mundo? En Francia, en Nueva York ha sido súper exitoso, hasta en Israel mismo se ha usado bastante. ¿Por qué en Costa Rica no? En realidad, nosotros lo que dijimos es que no estamos de acuerdo con la vacunación obligatoria. Ok. Y esto es por una cuestión estrictamente práctica. Imaginemos una situación en la que Kenneth decide que no se quiere vacunar, cree que le van a insertar un chip y no sé, esas carambadas. Yo aclaro que yo estoy vacunado y yo sí creo en la ciencia y creo que... Y si alguien me pregunta qué hago, mi recomendación es vaya, vacúnese, ¿verdad? Pero bueno, digamos que Kenneth se le metió el chip en el café y decidió que no quiere el otro chip. Imaginemos esta situación. Kenneth está en su casa, no se le pega la gana vacunarse. Vamos a mandar un policía con unas esposas para que se lleve a Kenneth por la fuerza esposado a un vacunatorio para que le introduzcan en su cuerpo una sustancia que él se rehúsa a recibir. Esto es factible, esto es razonable. En eso queremos poner a los policías de Costa Rica, en perseguir a la gente que tiene ideas extrañas en la cabeza, pero que tiene derecho a tener esas ideas, o queremos poner a los policías a perseguir a los rateros. Porque últimamente tenemos a los policías persiguiendo fiestas, persiguiendo restricciones vehiculares y ahora los vamos a poner a perseguir a las personas que se rehúsan a vacunarse. Hay un grupo de personas que tienen ciertas ideas que no compartimos, pero que uno tiene que analizar de dónde vienen esas ideas. Y son personas que creen que hay una conspiración internacional para controlarlos y cuando el gobierno dice... Eso que usted no quiere hacer porque usted desconfía de mí, ahora lo voy a obligar a hacerlo. Lo único que eso logra es aumentar la desconfianza. Entonces, hay que actuar con el convencimiento. Pero ahí mi pregunta es, digamos que si no estamos hablando de una obligación por ley en que llegue el policía, pero es una obligación en el cual, bueno, no puedes ir a un restaurante si no estás vacunado. ¿Cómo enfrentamos eso? El hecho de que, digamos, está bien, Kenneth no se quiere vacunar porque... Que no es el caso. Me gustaría aclarar. Ya está vacunado. Lo agarramos. Yo sé que... Ajá, las dos. Sí, ya está siendo con... que, ajá, pero, ya me dio COVID también. Exacto. Pero si ese fuese el caso, ¿cómo conciliamos esto? Pues, ¿dejamos estas limitaciones entre que ya no podamos entrar a la soda, ya no podemos entrar al restaurante? ¿O quitamos esas cosas para que entonces no tengan una manera de interponerse? Porque si bien estamos diciendo, bueno, la policía no va a llegar a la casa a arrestarte si no estás vacunado, igual es una obligación por efecto, digamos, al decirte no puedes entrar al bar, no puedes entrar a la cafetería. Desde la perspectiva de las libertades individuales, no es el gobierno el que tiene que poner esas restricciones. Porque el gobierno no puede discriminar entre sus ciudadanos, estamos en una democracia. El gobierno no puede decir a ciertos ciudadanos le niego servicios y a los otros sí se los doy. Sin embargo, dentro de la filosofía de la libertad, el empresario, por ejemplo, o el pastor de una iglesia, perfectamente puede decir, en mi recinto solo recibo personas vacunadas. Si usted quiere entrar aquí, enséñeme el carnet de vacunación o enséñeme el código QR o lo que usted me quiera enseñar, ¿verdad? Así como habrá otros que dirán, no, este es un negocio libre donde los que estamos vacunados tenemos la responsabilidad de decidir, quiero entrar a un restaurante donde puede haber gente que no está vacunada o no quiero entrar a ese restaurante, pero es dentro de mi libertad. Yo escojo si entro o no entro a ese restaurante. Y dentro de la libertad del empresario, del comerciante, del restaurantero, del dueño del salón de eventos, decidir si él o ella quiere que su lugar de culto, de eventos, de fiesta, sea un lugar solo para vacunados, ¿verdad? Entonces, es muy distinto cuando es el gobierno imponiendo una obligación que es violatoria de libertades individuales,
a que sean los ciudadanos ejerciendo su libertad los que decidan cómo manejar el asunto. ¿No cree que existen a veces momentos en los cuales la seguridad o la personal, digamos en general, interpone esos derechos? Yo pienso tal vez un comparativo similar podría ser, uno no puede manejar sin cinturón, por más que yo quisiera, igual me hacen la multa porque al final del día se ha determinado que la población general sería más malo que no, que es obligación de la libertad personal del cinturón. En un caso donde estamos enfrentados a la pandemia, a una pandemia que no ocurrió en 100 años, no sería un momento extraordinario, y yo entiendo totalmente el argumento detrás de que las libertades que entregamos a veces es muy difícil recuperarlas. Pero a pesar de eso, viendo que estamos entre momentos tan extraordinarios en la humanidad, una consideración de ese tipo, que repito, ha funcionado en varios países, que sí sea útil como una herramienta. Lo que pasa es que cuando uno pone una restricción como el uso del cinturón, no es un tipo de restricción de la cual se deriven futuras restricciones. Esta discusión, por cierto, yo la tuve con Otto Guevara hace 20 años. Cuando él era diputado y yo era viceministro de Transportes y estábamos promoviendo una reforma a la ley de tránsito para exigir el uso del casco en los motociclistas y el uso del cinturón en los carros. Y yo le decía a Otto, o sea, vos de verdad querés que tu partido sea recordado como el partido que se opone a estas carambadas, ¿verdad? Es un poco extrema la posición. Y él me decía, no, la libertad encima de todo. Y yo le decía, pero, a ver, yo entiendo, cuando yo me monto a mi carro y lo arranco y no me he puesto el cinturón, me empieza a sonar una campanita, yo sé que esa campanita no es la Nissan, por ejemplo, que me está recordando que me ponga el cinturón. Es un gobierno que obligó a la Nissan a poner esa campanita para que me lo recuerde a mí, ¿verdad? Entonces hay una pequeña infracción a mi libertad. Ahora, ¿cuál es esa libertad? La libertad de matarme como un perfecto imbécil por no andar el cinturón o por no andar el casco, ¿verdad? Pero de ahí no se sigue otras limitaciones a la libertad de las personas. En cambio, cuando a vos te exigen inscribir tus datos personales, privados de tus aspectos de salud en una base de datos centralizada, porque hay una diferencia enorme entre Estados Unidos, donde no hay una base de datos centralizada. Es más, Estados Unidos ni siquiera tiene un sistema de cédulas de identidad, ¿verdad? Donde haya un repositorio central de los datos de las personas, ¿verdad? Entonces, donde no hay un sistema centralizado y vos escoges a cuál sistema de QR te querés meter, ¿verdad? O sea, vos dices, ok, vivo en Nueva York y para entrar a los restaurantes me piden el QR y hay 25 diferentes websites donde yo puedo ir a obtener mi QR. Uno investiga, uno dice, este es el que me va a cuidar mis datos, en este voy, ¿verdad? En cambio, cuando esto es central y cuando esto es desde el gobierno y se está creando un depósito central de información en un gobierno que ha mostrado una inclinación a andar amasando información de los ciudadanos, recordémonos del registro de beneficiarios finales y ya han habido varios intentos y acordémonos de la UPAD, hay motivos para desconfiar, ¿verdad? Yo no soy conspiranoico, pero yo sí creo que este tipo de problemas los resuelve mejor la ciudadanía tomando su decisión de quiero entrar a un lugar donde, quiero entrar a un lugar donde va a haber personas no vacunadas o no quiero entrar, tomo mi decisión y el dueño de ese restaurante, por ejemplo, sabe que al no exigir la vacunación va a perder clientes y esos clientes se van a ir a otro lugar donde sí se exige la vacunación. Pero bueno, cada uno hace su valoración. Creo que se resuelve mejor de esa manera que poniendo en manos del gobierno una cuestión tan sensible. Porque, insisto, de esta restricción sí emanan otras restricciones. Yo ando con mi código QR en el teléfono. Ahí sí ya me pueden empezar a hacer ese surveillance de a dónde estoy, a qué hora estoy, con quién me relaciono, cerca de quién estoy. Y eso, en manos de buenas personas, se utiliza para combatir la pandemia. En manos de personas con inclinaciones totalitarias, se utiliza para controlar a la ciudadanía. Y entonces, cuando uno diseña política pública, uno tiene que pensar no en qué pasa cuando las personas bien intencionadas van a manejar este instrumento, sino qué pasa si un día llega un gobierno que no tiene esas buenas intenciones y que va a utilizar esa información en contra de los ciudadanos. Y ese es el litmus test
que uno tiene que establecer. Uno no puede crear hoy, a la luz de la emergencia, regulaciones que en 5 años nos vamos a estar lamentando porque nos limitaron libertades mucho más fundamentales. Don Eli, lo que le iba a decir más bien es, tenemos 3 cámaras para que usted le dé su mensaje, tal vez en esta la mejor, a por qué Costa Rica debería de votar por un Eli Feza en el próximo gobierno. Ok. Costa Rica arrastra problemas de hace muchísimos años que los políticos tradicionales crearon y han dejado sin resolver. Alrededor de 400,000 personas desempleadas, 1 de cada 4 ticos viviendo en condición de pobreza desde hace casi 30 años, desempleo altísimo, ¿verdad? Y los demás partidos políticos lo que están proponiendo es variaciones de una misma receta, que es la receta de seguir haciendo lo mismo de siempre. El Partido Liberal Progresista y Eli Feza, que estamos proponiendo las soluciones reales para dejar atrás esos problemas, para crear oportunidades para todos los costarricenses, para resolver los problemas y devolverle a Costa Rica la prosperidad que necesita para darle esas oportunidades a todos los ciudadanos. Yo los invito a que nos investiguen en la página plan.liberal.cr, está nuestro plan de gobierno. Hay una herramienta interactiva bastante chiva que le permite a usted buscar, ya sea por ejes temáticos o buscar por palabras clave, para que investigue los temas que a usted más le interesa de nuestra propuesta, o pueden bajar el documento completo en PDF. Pero ciertamente, si usted quiere un cambio positivo para Costa Rica, nosotros somos la opción que tenemos las mejores propuestas, el mejor equipo y que estamos preparados para hacer ese cambio para Costa Rica. Muchas gracias, don Eli. Pura vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y cortemos. Muchas gracias por haber visto esta entrevista en Apolítico. Recuerden que Apolítico es una plataforma de No Pasa Nada y la mejor forma de apoyar a No Pasa Nada y todos los proyectos de No Pasa Nada es por medio de patreon.com/NoPasaNadaOficial, ya que somos un medio independiente tratando de hacer las cosas diferentes. Nos vemos en la próxima.